En cierto modo, la civilización occidental, tal y como la conocemos hoy, nació aquí, cientos de años antes del origen del cristianismo. Entre la bruma de esta montaña, en Tesalia, una familia de caprichosos dioses y diosas, entre ellos Zeus, Hera, Apolo, Atenea y Dionisio, hicieron del monte su hogar celestial. Gracias a la perfecta mezcla de leyenda, mitología, historia y filosofía, y especialmente a través de los relatos épicos de un narrador ciego, conocido como Homero, emergió aquí una cultura extraordinaria. Grecia es la cuna de la civilización occidental. Este lugar ha ofrecido al mundo regalos de gran valor, tales como la democracia, el sistema jurídico y el arte clásico, la poesía, la danza, la arquitectura, la escultura y el teatro. En su edad de oro, Grecia fue un lugar glorioso y con un prestigio que todavía ostenta. Alcanzó grandes logros para la humanidad. Durante miles de años, los barcos han salido de Atenas, desde el puerto de Pireo, para adentrarse en el mar Egeo y llegar al Mediterráneo. Por aquel entonces, igual que hoy en día, los marineros respetaban las incertidumbres del mar. Por ello, cuando avistaban el templo de Poseidón en el Cabo Sunion, ofrecían sus oraciones al dios de los mares. Las palabras no bastan para describir el color del mar Egeo. Es un color azul intenso que logra comunicarse directamente con las almas en pena. En realidad existen dos Grecias, la de tierra firme, que tiene una variedad geográfica y cultural inmensa, y la Grecia del Egeo, compuesta por más de 2000 islas repartidas en el mar hacia Oriente Medio. Para muchos turistas, las Islas Cícladas, así denominadas porque forman un círculo, son las más conocidas. Aquí se encuentran los puertos más pintorescos, las casas de fachadas blancas y las iglesias de cúpulas azules que aparecen en las postales. Mykonos deja a todos con la boca abierta, pues siendo moderna y estando a la moda, sigue a su vez fiel a sus raíces de pueblo pescador. Hay antiguos molinos de viento repartidos por todo el país. Normalmente reciben nombres de santos. Los más famosos se encuentran aquí, en la ciudad de Mykonos.
Uno de ellos sigue en funcionamiento, y cuando luce sus telas blancas en las aspas, la multitud se aglutina para verlas girar de nuevo. Los amantes del sol quedan embelesados por las playas de arena blanca. Cuando se pone el sol, el mejor sitio es el puerto, donde los pescadores regresan a tierra con las redes repletas. La tarde cae lentamente. Las parejas se acarician por el paseo. Los hombres se sientan en las mesas de la taberna y beben ouzo para olvidar las penas, mientras la música del bazouki se respira en el aire. Los barcos repletos de turistas llegan todas las mañanas desde los alrededores de Mykonos hasta Delos. Esta desierta y desolada isla, que una vez fue la más importante del Egeo. Delos, la isla sagrada, la cuna de Apolo según la mitología y centro de peregrinación para toda la Grecia antigua. Unos fieros leones de mármol custodiaban la entrada a un pequeño lago que, según cuenta la leyenda, era el lugar exacto del nacimiento de Apolo. Cuando los peregrinos llegaban al puerto, atravesaban la ciudad por la calzada denominada el Camino Sagrado. Antes de llegar a los templos religiosos, se pasaba por delante de grandes portales y de majestuosas construcciones. Los griegos creían que siempre debe existir una transición gradual entre lo secular y lo sagrado. Mucho antes de que el sol abandonara la isla, los visitantes ya se habían ido en sus barcos, y la ancestral isla de Delos se quedaba sola, enfrentándose al viento y a los ecos de su ilustre pasado. La llegada a Naxos, la mayor de las islas Cícladas, está protagonizada por sus famosas ruinas de mármol, una entrada que iba a ser un gran templo, pero que nunca se terminó. Lo que queda del casco antiguo de la ciudad está situado en una colina desde la que se ve todo el puerto. Todavía se vislumbran los restos de los bastiones que se construyeron durante el siglo XIII, lo que demuestra que Naxos, igual que las otras islas, se tuvo que defender contra una gran variedad de enemigos.
En tierra firme podemos ver torres venecianas y sorprendentemente también montes verdes. Los agricultores de la zona producen excelentes vinos tintos y blancos, pero la especialidad de estas tierras es un agrio licor de limón que se llama quitro. Pocas islas Cícladas tienen playas comparables a las de Naxos. Algunos turistas pasan semanas en las islas Cícladas. El sistema de ferries es rápido y bueno. Viajar de una isla a otra es un pasatiempo muy común. La espectacular isla de Thera, también conocida como Santorini, es el colofón a muchos de los viajes por el Egeo. Estas tierras se formaron con la erupción de un antiguo y poderoso volcán que modificó el paisaje de toda la zona. En el cráter de dicho volcán se encuentra Nea Kameni, una isla de piedra pómez negra, de cuya tierra emergen todavía suspiros de humo. El azufre que se filtra por debajo tiñe el agua de verde. Muchos barcos amarran en este lugar, el puerto de Amoudi. Los turistas más aventureros recorrerán el escarpado y ventoso camino que une el puerto con el pueblo.
Las corrientes de lava, al secarse, formaron profundos surcos en el terreno. Las tierras volcánicas son muy buenas para el cultivo, por eso aquí hay muchos viñedos. En cambio, el agua ha sido siempre muy escasa en esta isla y tienen que traerla en barco de otros lugares. Desde tiempos inmemoriales, ver cómo el sol se esconde bajo el mar es un ritual vespertino en las islas griegas. Después de la puesta de sol, cuando empiezan a brillar las estrellas, aparecen las misteriosas constelaciones con nombres griegos cuyo origen proviene de la mitología. Mirando las estrellas, nos damos cuenta de que el cielo que nosotros vemos era el mismo que contemplaban los griegos hace miles de años. La isla más grande de toda Grecia es, con diferencia, Creta, y por su situación geográfica, alejada del continente, se podría decir que es como un país en sí misma. Estas son las tierras de Zorba, y sus gentes son muy apasionadas y sentimentales. Al igual que su población, Grecia es un lugar de grandes y dramáticos contrastes. Cuenta la leyenda que en esta isla el propio Zeus llegó a la costa a nado. Las cuevas de la piedra caliza sirvieron de refugio a los hombres prehistóricos y en aquella época fueron, según parece, lugares de culto. Hace 4000 años, en Creta floreció la civilización minoica, una de las más desarrolladas de su tiempo. El centro de dicha civilización era el palacio del rey Minos, en Knossos. Se cree que una gigante erupción del volcán de Santorini dio lugar a un gran maremoto que sumergió gran parte de la isla y causó daños de los que la Creta minoica nunca se recuperó. Muchas de las islas griegas han sufrido este tipo de desgracias, y eso ha dado lugar a la teoría de que el Egeo es el lugar en el que se encontraba el continente perdido de la Atlántida. Muchos en Creta dicen tener razones convincentes para creer en dicha teoría.
Incluso en la actualidad, pese a lo avanzado de la tecnología, cuando se navega por el impredecible Egeo, es bueno tener la bendición de Poseidón, el dios del mar. La extensa isla de Rodas, cuyo nombre hace referencia a las rosas que crecen en abundancia en sus tierras, es una de las más fértiles del conjunto de islas del oeste, que también se conoce con el nombre de Dodecaneso, las 12 islas. El montículo fortaleza de Rodas ha sido habitado y defendido desde la prehistoria por distintos pueblos. Como en todas las islas griegas, la historia ha dejado su huella, pero en ninguna se aprecia tanto como en Rodas. En la cima de Rodas se encuentran restos de un templo griego, de una basílica cristiana, de una fortaleza cruzada y de una iglesia bizantina. Afortunadamente, los placeres modernos también están a solo unos minutos de aquí. La ciudad de Rodas era una fortaleza amurallada que construyeron los cruzados pertenecientes a la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén. Desde este lugar se organizaron numerosas incursiones a Tierra Santa. En este puerto se levantó el famoso Coloso de Rodas, una estatua en bronce de Helios, el dios del sol, que medía unos 30 metros de altura. Era considerada una de las 7 maravillas del mundo. El jefe de la orden gobernaba la isla desde este castillo. Cuando los turcos ocuparon Lesbos en el siglo XV, la isla les pareció un premio y la denominaron el Jardín del Imperio, por su verdor y su fertilidad. Desde Mitilini, la capital de Lesbos, se puede ver a tan solo 16 kilómetros de distancia la costa de Turquía. En el centro de la ciudad se están renovando y reconstruyendo los restos de la mezquita.
Traki o Tracia, una provincia poco poblada del noreste de la Grecia peninsular, es un Edén para los amantes de la naturaleza. Cuando los romanos colonizaron esta zona de Grecia, construyeron este acueducto para que el agua llegara a su fortaleza. Kavala es, sobre todo, el puerto en el que Oriente se encuentra con Occidente. San Pablo, camino de Roma, trajo hasta aquí el cristianismo. También es el lugar donde nació Mohamed Ali, pasha de Egipto. En Kavala las iglesias están pared con las mezquitas. Esta es una ciudad cuyo nombre tiene origen en el rey Filipo, padre de Alejandro Magno. Las ruinas conservadas son más romanas que griegas. Bruto y Casio se refugiaron hasta aquí después del asesinato de Julio César, cuando el ejército romano les perseguía. San Pablo fue encarcelado en este lugar por difundir la doctrina cristiana. Esta basílica cristiana del siglo VI no se cayó por el paso del tiempo. La verdad es que se derrumbó por el peso de su propia cúpula durante su construcción. La península del monte Athos, en la región de Halkidiki, es un lugar sagrado para los griegos ortodoxos. Aquí viven unos 1500 monjes en 20 monasterios diferentes. Las mujeres no pueden entrar en esta península y supuestamente ninguna ha pisado el lugar en 100 años. Tesalónica, cuyo nombre proviene de una de las hermanas de Alejandro Magno, es la segunda ciudad más grande del país y la capital de Macedonia. Aquí la cocina es más picante que en el sur. Puede que se deba a la influencia turca. Tesalónica estaba, del mismo modo que Kavala, muy lejos de los soldados romanos, y también fue otro de los lugares en los que descansó San Pablo en su largo camino hacia Roma. Originariamente construido como mausoleo para un emperador romano, este edificio se utilizó primero como iglesia, después como mezquita y finalmente como museo. Todas esas transformaciones ilustran la torturada historia de estas tierras. Los arroyos de la montaña atraviesan Odesa,
y dan lugar a preciosas cataratas que caen sobre las rocas entre árboles inmensos. Este lago helado descansa apacible en la frontera norte de Grecia. Muchos griegos no están orgullosos de que los minaretes de la ciudadela de Ali Pasha sobresalgan entre la vegetación, ya que Ali Pasha fue un tirano asesino que sembró el terror en gran parte de Grecia central. Las corrientes de agua en la superficie de la llanura de Tesalia han creado estos extraños pilares de arcilla. No es de extrañar que durante el siglo XI los místicos vinieran aquí, a Meteora, lugar cuyo nombre significa «en el aire». Al principio vivían en cuevas, pero con el tiempo se agruparon en inaccesibles monasterios construidos en las cumbres de las rocas. Originariamente, solo se podía acceder hasta allí con largas escaleras que se recogían nada más subir. Ahora, algunos de ellos tienen escaleras excavadas en la roca. No es fácil encontrar un sitio en el mundo en el que la naturaleza y la espiritualidad se confundan tanto como aquí, en Meteora, en el corazón de la península griega. Un lugar en el que con tanta espiritualidad nos sentimos suspendidos entre el cielo y la tierra. El Peloponeso está rodeado de agua a pesar de no ser una isla, ya que en 1882 una empresa francesa construyó un canal de 6,5 kilómetros que atraviesa la franja de tierra que une el Peloponeso con la península.
Ya en tierra firme, al contrario de lo que todo el mundo cree, el Peloponeso es tan variado como el resto de Grecia. Algunos de los montes más altos tienen nieve durante todo el año. Hay profundos barrancos que resultan casi inaccesibles. Repito, casi. En griego, monembasia significa solo una entrada. Y como es obvio, también hay solo una salida. La antigua ciudad amurallada parece estar atrapada en el pasado para siempre. Uno de los puntos más altos del Istmo es la iglesia de Santa Sofía. En ninguna de las demás islas de Egeo el agua es tan cristalina o, como decimos nosotros, tal así, como en las bahías del Peloponeso. Desde esta fortaleza, una tropa de soldados espartanos se enfrentó heroicamente al inmenso ejército ateniense durante los 27 años que duró la Guerra del Peloponeso. La propia palabra espartano es sinónimo de coraje y valentía, ya que este pueblo, a diferencia de sus rivales atenienses, educaba a sus hijos en el arte de la guerra desde que nacían. Prácticamente en cualquier lugar de Grecia podemos encontrar una acrópolis, palabra que simplemente significa ciudad alta. Debajo de la de Mistra yacen los restos de una ciudad que fue llamada por su esplendor la Florencia del Este.
Durante el siglo XV, en su época dorada, el arte floreció en sus calles. Grandes artistas, eruditos y teólogos provenientes de todo el mundo se instalaron aquí. Los barcos del Egeo suelen entrar al canal de Corinto por la isla de Poros, que no llega a tocar las tierras peninsulares. Los barcos amarrados en Poros pueden cruzar los 300 metros que separan la isla de Galatas, una ciudad costera del Peloponeso. La palabra Egina significa Isla de la Paloma, pero su mayor atractivo es el templo de Afea, que está muy bien conservado. En este lugar se levantó el magnífico castillo de Atreo, que Homero describió como muy rico en oro. También fue el lugar donde ilustres escritores griegos situaron míticas y trágicas historias. La suerte de Agamenón y Clitemnestra, la historia de Orestes y Electra, según la tradición, tuvieron lugar aquí. Su trágico final hace pensar en la posibilidad de que estas tumbas circulares alberguen alguno de sus protagonistas. El camino real lleva a los visitantes a pasar por debajo de la Puerta del León. El teatro griego, que comenzó siendo un ritual religioso y fue evolucionando hasta llegar a ser lo que ha llegado hasta nosotros, se representaba en los anfiteatros de todo el país. Las comedias y tragedias clásicas se interpretaban y se siguen interpretando por su moraleja y para entretener. Este anfiteatro es famoso por su extraordinaria acústica. La gran cantante grecoamericana María Callas cantó aquí para 14.000 afortunados. Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron hace 3.000 años aquí, en el Peloponeso. Y no solo fueron encuentros deportivos, también concentraron competiciones de música y poesía. Un inmenso complejo de edificios, entre los que había gimnasios para entrenar, baños, templos y hoteles, precedían la entrada al estadio. Ahora todavía se puede caminar por el mismo paseo que recorrían los atletas para entrar a las pistas. Uno puede imaginarse lo que debía ser pasar por debajo del arco de entrada y ver a una multitud de 20.000 personas en las gradas esperando para ver la carrera. Existen muchas rutas para volver a tierra firme. Puede que la más bonita de ellas y la más entretenida sea la que recorre las islas jónicas del oeste. Las playas de Zacinto son zonas protegidas porque las tortugas marinas viven en ellas.
pero esta playa en concreto tiene un atractivo diferente. Corfú está plagada de bosques exuberantes. Los ancianos olivos crecen por doquier en cualquier ladera. En Kérkira, o la ciudad de Corfú, todavía se nota la influencia de la dominación británica. En lugares como este parque a la orilla del mar se organizan partidas de cricket. De nuevo en la península, tenemos que realizar la visita obligada, igual que los peregrinos hace cientos de años, a Delfos, que antaño fue el centro del universo griego. Para llegar al antiguo Delfos era necesario recorrer un paseo sagrado y cruzar un santuario de mármol circular dedicado a la diosa Madre Tierra. Sin embargo, la zona más sagrada era el templo de Apolo, erigido en un promontorio. En su interior se encontraba el ónfalos, el lugar sagrado, ombligo del universo para los griegos. Era un santuario reservado donde una sacerdotisa o una sibila con poderes de adivinación predecía el futuro. Los peregrinos venían de todo el mundo para consultar el famoso oráculo de Delfos. A lo largo de muchos kilómetros, la gran isla de Evia avanza de forma paralela a la costa oriental de Ática. Tan solo la separan 30 metros de autopista en dirección a Atenas, por el denominado puente de Jálquida. Hoy en día, todas las grandes ciudades se parecen. Para muchos es difícil distinguir unas de otras. Pero el mundo entero podría diferenciar Atenas de las demás. Si hiciéramos una lista de las maravillas del mundo actual, está claro que esta ciudad estaría en la primera. Las vistas actuales son impresionantes. Imaginemos cómo debieron ser estos edificios cuando los construyeron con aquellos vivos colores griegos: ocre, azul intenso, vivos naranjas, dorado y verde mar. En la elaborada entrada de la Acrópolis hay restos de construcciones de varias épocas.
pero la mayoría datan del periodo de la ocupación romana de hace 2000 años. La fachada de este teatro, construido por un mecenas griego nacido en Roma, está sorprendentemente bien conservada. En cambio, otro teatro algo más antiguo, que se encuentra en la misma zona de la Acrópolis, no ha resistido con el mismo éxito los estragos del tiempo. En uno de los barrios elegantes de Atenas se encuentra el antiguo Palacio Real, ahora Bouli o Parlamento. Este templo restaurado está situado en un montículo que domina el Ágora, el mercado de Atenas y el centro de la vida pública de la ciudad. En muchas de las historias épicas de Homero, el héroe se dirige a Atenas, igual que hemos hecho nosotros en nuestra particular Odisea. En estas sorprendentes tierras, el mar siempre deja su huella del mismo modo que lo hacen las islas, las costas rocosas, los campos fértiles y las montañas cubiertas de nubes. Lo hemos visto todo con nuestros propios ojos, igual que lo vieron otros en la antigüedad. Lo único que ha cambiado ha sido el medio de transporte.